El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola, buenas tardes, estimados amigos. Estamos otra vez en su programa Guadalupe Hoy, este 9 de julio de 2011. En esta semana que acaba de transcurrir, hemos recordado, se ha celebrado el lunes 4 a Nuestra Señora del Refugio. Y ayer, viernes 8, celebramos a Nuestra Señora de la Salud. Es interesante esto, porque lo quiero mencionar, porque muchas veces nos han llamado acerca de Nuestra Señora de Guadalupe y dice, bueno, ¿quién es Guadalupe? ¿Y por qué hay Guadalupe? ¿Y por qué hay refugio? ¿Y por qué hay salud? ¿Y por qué hay tantas vírgenes? Realmente es una, es Nuestra Señora, la Madre de Dios, que se manifiesta, manifiesta así en los diferentes lugares, con diferentes nombres, pero también cada nombre tiene, digamos, un significado en cuanto a la función de María. La frase que nosotros más conocemos de Nuestra Señora de Guadalupe es: no estoy yo aquí que soy tu madre. María no nos ha abandonado, no nos abandona, y así se le ha dado el nombre de Nuestra Señora del Refugio, aquella que nos ayuda. También se le ha dado el nombre de Nuestra Señora de la Salud, y como Nuestra Señora de la Salud se le venera en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, donde se ha construido ahí un gran templo. Este templo lo levantó don Vasco de Quiroga, y precisamente al morir ahí fueron sepultados sus restos. Bien, yo soy Gerardo Valle, les doy la bienvenida a este programa, y también nos acompaña hoy nuestra compañera y amiga Joana Olmos. Joana va a ayudarnos con alguna intervención y también contestando los teléfonos. Joana, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues, Joana, de una vez, ¿nos quieres dar los números a los cuales se pueden comunicar y nos quieres decir esa poesía que has preparado? Claro que sí. Les recuerdo que los números son el 273-3301 y 273-3302. Estaré al pendiente de sus llamadas y comentarios. Y pues como les comentaba el ingeniero Valle, hay una poesía muy bonita que se llama La Danza de los Indios y es de José María Roa Bárcena. Él vivió de 1827 a 1908 y pues les voy a leer algunos fragmentos. Vestigios de otra gente guerrera y poderosa, restos solo al presente de una tribu gloriosa, que a guisa de relámpago brillaba y se extinguió. Festejan hoy con flores y cánticos y danza, a aquella que dolores convierte en esperanza, y amparo de los míseros y madre se llamó. Puso cariño tierno, puso esperanza pía, en quien venció al Averno, en la Virgen María. Madre suya aclamándola en ella confió. Y ella de su dolencia y su humildad movida, quiso con su presencia dulcificar su vida, y en un ayate rústico su imagen la dejó. Si tan dura suerte el celo en sus enojos, me reservo la muerte. Cierre más bien mis ojos, oh Virgen clementísima, amparo del mortal, pues que tu imagen santa nos diste por consuelo, haz que enemiga planta no huelle nuestro suelo, mientras en él subsista tu imagen y tu altar. Muy bien, muchas gracias, Joana. Les recordamos, estos han sido unos fragmentos de la poesía La Danza de los Indios, de José María Roa Bárcena. Miren, es amplísima la cultura acerca de Nuestra Señora de Guadalupe. Hay muchas poesías, muchas imágenes, pero en cuanto a poesía hemos encontrado que ya desde el siglo XVI, sobre todo después en el XVII, XVIII y XIX, hubieron muchas personas que le escribieron poesías a Nuestra Señora de Guadalupe. Y esta poesía la hemos seleccionado hoy porque habla un poquito de esa situación que se crea después de que ella se aparece, ¿no? Sobre todo los nativos, fueron los primeros que la aceptaron en gran medida, en cuanto a que la mayoría de los nativos la aceptaron. Segundo, la tomaron como su madre y protectora desde un principio. Y pues tengo hoy también el gusto de presentar con ustedes, como siempre o como casi siempre, a nuestro amigo el ingeniero Jesús Hernández, José de Jesús Hernández, quien lo vuelvo a presentar. Él es ingeniero mecánico, pero
se ha dedicado a leer y a estudiar el tema de Nuestra Señora de Guadalupe, y con este conocimiento pues hoy nos ayuda mucho en este tema. Hemos estado tocando el tema de la historia que antecede a las apariciones. Vimos cómo eran las culturas prehispánicas, después la conquista misma, lo que representa la conquista, y esos 10 años después de la conquista hasta la aparición de Nuestra Señora, que fueron también años que pues tenían una gran incertidumbre. O sea, no se podía decir que estaba ya totalmente pacificado, conquistado, ni tampoco evangelizado. Había gran dificultades para la misma evangelización. Habían algunos pronósticos negativos en la cultura náhuatl, en la cultura indígena, que los vamos a comentar tal vez ahorita un poquito, pero yo quisiera darle la palabra ya a Jesús. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos. Pues Jesús, ¿cómo podemos ya entrar a este tema de las apariciones? Ya hemos hablado también en otro momento del Nican Mopogua, el documento donde se constata, donde se escribe en la narración de las apariciones. ¿Qué podemos decir al respecto, Jesús? Mira, primero me gustaría recordarle a todos un poco de lo que comentábamos la semana pasada, de la imposibilidad de que los indígenas se convirtieran voluntariamente a la fe cristiana. Imposible desde nuestro punto de vista humano, material, limitado, porque ellos no entendían qué significaba esta religión, esta fe que los españoles les traían. El evangelio, el mensaje, difícilmente iba a entrar en sus mentes por la manera en que se los explicaban los frailes. Hicimos todo un repaso de esta imposibilidad la semana pasada, pero bueno, resumiendo las cosas, podríamos decir que los indígenas no entendían que su antigua religión era una cosa mala, era una cosa nefasta, era algo diabólico, como les decían los misioneros, algo que tenían no solo que rechazar, no algo que tenían que desprenderse nada más, sino algo que tenían que aborrecer. No bastaba con dejar su antigua religión, tenían que detestarla, escupirla, abominarla. A esto los conminaban los frailes. Ellos lo rechazan, por supuesto. Les dicen que sus dioses son falsos. Al principio no lo creen, pero después pues la dura realidad que vivían les demostraba que sus dioses no intervenían, ni parecía que fueran a intervenir. Sus códices, sus templos iban siendo destruidos invariablemente. Entonces, ¿dónde estaban sus dioses? Pensaron, quizá no tendrían razón entonces al decirles que sus dioses eran falsos. Y esto los sume en una desesperanza absoluta, en una depresión colectiva, masiva. Imposible no solo entender el mensaje, sino incluso querer vivir. ¿Para qué querían vivir si ellos no valían nada, su cultura no valía nada, sus antepasados habían muerto creyendo en engaños? Entonces era una situación de crisis para ellos, una crisis espiritual muy fuerte y que los españoles no podían comprender. Ellos que llevaban siglos creyendo con tanta fuerza en Cristo, sencillamente no podían entender la resistencia que encontraban por parte de estos indígenas y lo atribuían, obviamente, al demonio, que los tenía bien agarrados. Entonces, si los tenía bien agarrados, mayor motivo para luchar con todas sus fuerzas contra la religión indígena. Entonces era un círculo vicioso. La conversión era imposible, humanamente hablando. Si me permites, dos cosas. La primera, ante esta incomprensión, para muchos nativos, la alternativa era seguir con su religión, pero a escondidas, digamos, ¿no? Y hay vestigios en que se han encontrado, por ejemplo, de cuevas con ídolos, o bien incluso, recuerdo en Huejotzingo, al hacer una reparación del templo del convento de Huejotzingo y levantar el altar, abajo del altar había un ídolo. Puede tener dos interpretaciones. Una, que los mismos evangelizadores enterraron ahí el ídolo para sobreponer o superponer el altar cristiano, o bien, lo que algunos también consideran como una interpretación, que los mismos nativos escondían ahí el ídolo para que al hacer el sacrificio, en este caso del cuerpo de Cristo en la Santa Misa,
más bien recordaran a su ídolo, ¿no? Y entonces estaban, digamos, con un doble juego, celebrando la misa, pero con un sentido prehispánico, digamos, en su antigua religión. Bueno, eso por un lado. Entonces, en cuanto a los vestigios arqueológicos, nos hablan de eso que nos acabas de comentar, ¿no? Esa reticencia y esa manera de seguir con su religión a pesar de los esfuerzos de los españoles y de los evangelizadores. Y la otra, lo que nos dicen los códices, en este caso el Códice Vaticano A y el Códice Telleriano Remens, de lo que esperaban los indígenas por esas fechas de 1530 y 1531. Se habla que en su cosmología, ¿sí?, esperaban ellos que se terminara el mundo, y signos de ese fin del mundo eran aparición de cometas y un eclipse de sol. Precisamente en 1530 hay un cometa que se aparece y hay un eclipse de sol, que para ellos el sol era el Dios mismo, y el que se estuviera ocultando era ya esperar el término de los tiempos. Entonces, por un lado, la imposición de los españoles, de sus ideas y de la religión. Por otro lado, el dejar de valorar a los dioses antiguos porque como que no respondían, ¿no? Se estaban acabando, no solamente en cuanto a que tiraban el ídolo material, sino que en su concepción mental seguía el sol apareciendo a pesar de que no habían sacrificios, seguía lloviendo a pesar de que no habían sacrificios. Entonces, su cosmovisión se estaba cayendo, ¿no? Y todavía más, con esas predicciones de que se iba a acabar el mundo, es cuando, como dices, se querían suicidar, ¿no? Así es. Bueno, tenemos que ir a un corte y en un momento más regresamos. Llámenos 273-3301 y 273-3302 son nuestros teléfonos. Llámenos, háganos preguntas, sus comentarios y regresamos en un momento más. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos con su programa Guadalupe Hoy. Estamos con Jesús Hernández comentando todavía un poquito de los antecedentes a las apariciones de la Virgen. Bueno, además de lo que hemos mencionado, Jesús, ¿qué otra cosa podemos mencionar como antecedente para poder entender esta aparición y el mensaje de la Virgen? Yo creo que lo más importante es enterarnos un poco de la cosmovisión indígena, especialmente de su dios supremo, Ometeotl. Porque aunque durante mucho tiempo se ha mantenido la opinión, y de hecho es la opinión también de los misioneros españoles de esa época, que los indígenas eran politeístas, un politeísmo similar al de los griegos, con su panteón olímpico, al de los romanos. Actualmente varios estudios han demostrado que los indígenas eran más bien monistas, el monismo, una religión que consiste en un solo dios, pero con muchas expresiones, una especie de dioses que el hombre inventa para tratar de abarcar una parte pequeña de este Dios infinito, inmedible por la razón humana, que no cabe en nuestra razón. Entonces lo tratamos de comprender, lo tratamos de explicar inventándonos pequeños dioses, como serían el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios del viento. Entonces el estudio moderno más importante al respecto es el de la filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, de Miguel León Portilla, quien analiza el lenguaje y las referencias indígenas a este dios, Ometeotl, para concluir que se trata de un dios supremo. De hecho, el mismo Sagún lo decía ya así en un documento, no es un libro, sino un documento que es una carta a su santidad el Papa Pío V de 1570. Esta carta está en el archivo secreto del Vaticano. Estas son las palabras de Sagún.
Dice, entre los filósofos antiguos, unos dijeron que no había ningún dios, y de esta opinión fueron muchos. Simócrates dijo que había 8 dioses y no más. Antístenes dijo que había muchos dioses populares, pero solo un todopoderoso creador y gobernador de todas las cosas. Esta opinión o creencia es la que he hallado en toda esta Nueva España. Tienen que hay un Dios que es puro espíritu, todopoderoso, creador y gobernador de todas las cosas. A este atribuyen toda hermosura, sabiduría y bienaventuranza. Es decir, un solo Dios supremo y creador, pero muchos dioses populares, culturales, que más bien son simbólicos, no son dioses reales, son simplemente expresiones, acercamientos, explicaciones humanas limitadas e imperfectas de un Dios supremo que sí existe y que es el creador de todo. A este Dios Ometeotl se le daban ciertos títulos que ahorita vamos a analizar. Ometeotl, por ejemplo, significa Dios del Dos, un título curioso, Dios del Dos, Dios de la dualidad, y que los indígenas lo referían a el Dios de lo masculino y lo femenino, la vida y la muerte, luz y tinieblas, aire y tierra, en fin, el Dios que gobierna todo, los opuestos, de arriba a abajo, de oriente a occidente. Y sus nombres que consigna incluso Sahagún también, que analiza después León Portilla con más conocimiento y a más profundidad que Sahagún, es, entre otros, Intloquenahuaque. Intloquenahuaque es uno de los principales títulos de este dios Ometeotl. Hay varias traducciones, el padre José Luis Guerrero nos proporciona varias. Fray Alonso de Molina lo traduce como cabe quien está el ser de todas las cosas, conservándolas y sustentándolas. Francisco Clavijero, aquel que tiene todo en sí. Ángel María Garibay dice, el que está junto a todo y junto al cual está todo. O sea, todo un concepto de una verdadera omnipresencia. Es un Dios omnipresente. En algún lugar también he escuchado el Dios de la cercanía y la lejanía. Así es. Todo, precisamente, sí. El Dios que está en todas partes y quien está cerca de todo. Este es el sentido, variando las traducciones, pero este es el concepto. A mí me parece muy interesante que los indígenas hayan llegado a este concepto tan avanzado de Dios. Pero más, eso no es todo. Otro título de Ometeotl es Ipalnemohuani. Ipalnemohuani es por quien se vive, aquel por quien se vive, el dador de la vida, o sea, el creador. Y finalmente, un título más interesante aún, Moyocoyani Teyocoyani. La traducción literal es muy complicada. El padre Guerrero la traduce como el que se piensa, se crea a sí mismo, el que está creando a las personas y a las cosas. O sea, un creador, pero que a sí mismo se piensa o se inventa, el que existe por sí mismo. Estas palabras se asemejan, como reflexiona León Portilla, al yo soy el que soy, el que es. ¿De dónde? De la Biblia. Del Testamento de Moisés, cuando se presenta en la zarza. Y este es el mismo concepto, el que es por sí mismo. Y llevándolo a Nicamopogua, precisamente, querido auditorio, pues están, cuando se presenta Nuestra Señora Juan Diego, dice, yo soy la siempre Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive. Creador de las personas, dueño de la cercanía y de la inmediatez o de la inmediación. Le está escribiendo a Juan Diego a Ometeotl. Exactamente. O las características del Dios, de ese único Dios, ¿no? Para no hablar del nombre Ometeotl, digamos, de ese único Dios con características de Señor de todo, de dador de la vida. Aunque hay otras frases del Nican Mopogua antes de esta, a mí me parece que son de las más importantes. El momento en que la Virgen se presenta con Juan Diego con estas palabras: yo soy la madre de este Dios por quien se vive, creador de las personas. En náhuatl, en el Nican Mopogua en náhuatl, encontramos estos títulos de Ometeotl: Intloquenahuaque, Ipalnemohuani, Moyocoyani, Teyocoyani. A mí me parece esto sumamente importante porque demuestra que el Nican Mopogua, el relato del Nican Mopogua, no pudo ser inventado por nadie, ni por un europeo, ni por un indígena. Los europeos, los misioneros, sobre todo los misioneros que fueron los que estudiaron un poco la religión indígena, ellos creían que Ometeotl era un dios más, era solo un dios más de todo el
panteón de dioses que tenían, de todo lo que ellos consideraban diabólico. O sea, para ellos todos los dioses, Ometeotl incluido, eran demonios. El único Dios es Jesucristo, punto. Jamás, si hubieran escrito ellos el Nican Mopogua, jamás hubieran puesto en boca de la Santísima Virgen que ella es madre de Ometeotl, de este dios indígena. Jamás lo hubieran puesto. Para ellos hubiera sido una blasfemia terrible. Y los indígenas tampoco lo pudieron inventar, por la sencilla razón de que para ellos Ometeotl era el principio de todo. Esto de que tuviera una madre, para ellos era impensable. Entonces, el Nican Mopogua no pudo ser inventado por ninguna persona, ni por un español, ni por un indígena. Es un mensaje totalmente ajeno a este mundo. Es para mí un indicador muy fuerte del carácter sobrenatural de este acontecimiento. Entendiendo el pensamiento indígena sobre el Dios Supremo y comprendiendo las palabras de la Virgen en el náhuatl original, un poco no nos impresiona tanto cuando lo leemos en español, pero en náhuatl estas palabras y estos nombres que la Virgen le da a Dios son impresionantes. Un indígena lee esto y de inmediato identifica que hablan no de un diosecillo, de un dios inventado, de un dios simbólico, sino del supremo Dios en el que ellos creían. Interesante. Bueno, el Nican Mopogua es el documento más importante del mensaje guadalupano. Es donde está escrito y descritas las apariciones y escrito toda esta profundidad. Y miren, queridos amigos, cuando nosotros leemos el Nican Mopogua, lo podemos leer y releer y siempre vamos a sacar cosas nuevas. Y precisamente apoyando esto, vamos a rifar el Nican Mopogua, pero grabado. Aquellas personas que nos llamen al 273-3301 y 273-3302 se podrán llevar, al final vamos a rifar, un disco, un CD con el Nican Mopogua grabado, como en alguna ocasión ya lo pasamos aquí en uno de los primeros programas. Este es un Nican, es la narración grabada por artistas en los años 60, pero está muy bien lograda. Y ustedes podrán ponerlo, escucharlo y reescucharlo para sacar todo este provecho. Entonces, repito, háblenos si se podrán llevar este disco, este CD con el Nican Mopogua grabado. Hemos estado hablando de los antecedentes de la aparición, pero ya estamos entrando a este documento, este gran documento, este mensaje, como bien dices, que no tiene fundamento humano, tiene muchísima información y es todo un mensaje de Nuestra Señora. ¿Qué más podemos decir de esta relación entre el Nican Mopogua y esa cultura antigua, Jesús? Algo muy importante es cuando Nuestra Señora se dirige a Juan Diego, después de presentarse con él y decirle quién es, le pide que vaya al obispo para que se le construya ahí un templo. Los españoles, los misioneros, ya habían construido templos por todos lados, ya existían incluso conventos. Pero ahora es Dios mismo quien manda esta orden a través de su madre de construir un templo. Y para los indígenas, la construcción de un templo significaba el nacimiento de una nación. Lo primero que hacen los aztecas cuando llegan al Valle de México es erigir un pequeño templo, muy modesto, de acuerdo a las condiciones en las que estaba el lago, a su dios tribal, Huitzilopochtli. Comienza con esto la expansión de los aztecas, pero la nación, es la fundación de una nación, es un renacer, es un dejar de estar perdido y encontrarse. Libertad, dignidad, restauración, renovación y una renovación dentro de una continuidad. Entonces, esto de que les pida un templo también es un indicativo para los indígenas, no es nada más construir un templo a manera de rendir culto, simplemente es la construcción de una nación. Y más todavía uno desde un principio, cuando Juan Diego describe lo que él ve, pero si lo describe para los demás es que precisamente nos hace partícipes de todo esto, es cómo está el medio cuando se encuentra con la Virgen de Guadalupe. Él escucha cantos, flores, resplandor, una gran belleza. Yo diría, ese templo es una antesala del paraíso, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Es donde vamos a encontrar a Dios. Segundo, relacionando
aquellos dioses en los que creían los antiguos y que se caen y que dejan de tener vigencia. Y resulta que llega Nuestra Señora y en esa frase, yo soy la madre del verdadero, no dice verdadero, verdaderísimo Dios, Nelly Teotl. ¿Sí? Y luego dice las características, ¿no? Entonces, a ellos yo creo que les facilita entender, bueno, aquellos ya no tienen vigencia. Ahora, ella viene a anunciarnos al verdaderísimo, ¿sí? Por el cual hay que hacer algo, y es construir ese templo, construir esa civilización, que es a lo que nos está llamando, sobre todo, bueno, a los católicos y en general a los cristianos, ¿no? Hoy, hace rato que escuchábamos las noticias de asesinatos y asesinatos de personas importantes, pero de personas importantes que han sido ciudadanos del mundo. Yo me pongo a pensar, ¿qué papel tenemos todos? Tenemos el papel de pacificadores, de civilizadores, de unificadores, de constructores, como ese es el mensaje que nos trae Nuestra Señora cuando dice, quiero que se construya un templo, ¿no? Así es, verdaderamente todo en el Nican Mapogua nos da una idea de la dimensión sobrenatural que es este acontecimiento. Bien, y muy actual, pero tenemos otra vez que irnos a unos mensajes, regresamos en un momento más, recordemos, vamos a rifar el Nican Mapogua grabado, llámenos al 273-3301 o 273-3302 y se lo podrá llevar. En un momento más regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy del Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP. Está con nosotros Jesús Hernández. Estamos comentando precisamente ya el inicio del Nican Mapogua, las apariciones. Estamos hablando entre el 9 de lo que sucedió entre el 9 de diciembre y el 12 de diciembre de 1531. Estamos hablando de un poquito de sus antecedentes, pero ya estamos entrando al texto mismo del Nican Mapogua. Y aprovechando el comercial, usted se puede llevar el Nican Mapogua grabado en un CD. Si nos llama a los teléfonos 273-3301 y 273-3302, nos da mucho gusto que nos llamen. También llámenos para comentarnos, hacernos sus comentarios y plantearnos sus dudas. Entonces, Jesús, decíamos, entonces ese sábado, se dice que era un sábado por la mañana, 9 de diciembre, ¿no? Pero antes, ¿nos quieres decir de las llamadas? Sí, quisiera yo agradecer, hemos tenido varias llamadas. Entre otras, me gustaría tomar nota de la de nuestra amiga María de las Mercedes Morgado Bonilla, que nos explica que monismo es monoteísmo. Bueno, no, es que es diferente. Monismo es, como sugería este filósofo griego Antístenes y que notó Sagún en la religión indígena, un solo Dios, efectivamente, pero expresado o entendido a través de muchos dioses populares, culturales o simbólicos. Monoteísmo es un solo Dios, no hay otro, ni puedes inventarte otros dioses, solo hay un Dios, es la religión de los hebreos, el judaísmo es el islam, es el cristianismo, son las únicas tres religiones monoteístas, por lo menos considerables pues en la historia humana. Monismo es otra cosa, monismo es un solo Dios pero expresado a través de dioses más que nada inventados, pero a los que se les rinde culto como símbolos, como representaciones, como expresiones de aquel único Dios. También nos habló José María Villa Zapata, nos dice que las dimensiones de la imagen que está en la basílica son de 1.80 metros de alto y que cuánto medía Juan Diego. Bueno, no se sabe cuánto medía Juan Diego, nadie le tomó la estatura. De todas maneras, aunque no entiendo bien el sentido de la pregunta, me parece que tiene un poco que ver con que cómo se ponía la tilma o cómo le cabía él en la tilma. Bueno, la tilma los indígenas la usaban para protegerse del frío, más que nada en invierno. Se enrollaban en ella completamente el torso, entonces no la llevaban nada más colgando, se enrollaba en ella. Y para cargar la doblaban. También. Nos pregunta si el angelito de los pies de la Virgen tiene en las alas los colores verde, blanco y rojo. De hecho no son verde, blanco y rojo, es azul. Un azul ligeramente verdoso,
Y sí, blanco y rojo, sí los tiene, ahí están enlazados los colores, lo podemos ver. Sí, sin embargo, creo que esta pregunta va porque algunos le dan una interpretación patriótica, dicen que se adelantó la imagen de la Virgen con los colores de la bandera, ¿no? Pero parece que no hay una fundamentación histórica al respecto, ¿no? No, por supuesto que no. Inclusive hay quien sostiene la opinión de que el angelito es añadido, pero eso pertenece a otro tema que algún día vamos a estudiar muy a fondo, el de los añadidos o presuntos añadidos a la imagen. Nos habló nuestra amiga Raquel González, nos felicita, le agradecemos mucho, y nos pregunta de qué libro están tomando los datos. Bueno, el libro que he citado ahorita es de el padre José Luis Guerrero Rosado, y se llama Flor y Canto del Nacimiento de México. Hay varias ediciones de este libro, Flor y Canto del Nacimiento de México, y de hecho este libro lo pueden descargar completo en formato de Word de la página web de la Basílica de Guadalupe, que es www.virgendeguadalupe.org.mx. Bueno, perdón, es que también hay otro libro que aporta al respecto, que es el libro de Nica Mopowa. Aquí se narra, se llama el libro de Eduardo Chávez, también es el padre, y en la primera parte presenta de una manera muy resumida todo lo que acabamos de mencionar. Tanto el padre José Luis Guerrero como el padre Eduardo Chávez son canónigos en la Basílica de Guadalupe y ambos fueron postuladores de la causa de canonización de Juan Diego. Entonces recomiendo mucho la lectura de sus libros. Permítame nada más decir, en el que hayan sido postuladores, no es que hayan sido defensores, fueron investigadores, fueron historiadores y tienen una gran cantidad de información, de documentación al respecto del tema. Por eso hablábamos del Códice Vaticano A y de otros códices en los cuales se basan precisamente para hacer todas estas aseveraciones. Pero bueno, vamos ya otra vez con el tema. Retomando el tema, Juan Diego en esa mañana escucha cantos, ve flores, escucha cantos como de pájaros y un gran resplandor. Él se encuentra en algo que es evidentemente sobrenatural, ¿no? ¿Y qué podemos hablar de ese aspecto, sobre todo el canto, ¿no? En los indígenas, por eso el padre Guerrero titula su libro Flor y Canto, ¿no? Flor y Canto. Era muy importante esto para ellos, ¿no? De hecho, es otro indicativo de que los españoles nada tuvieron que ver. Es un mito muy común, desgraciadamente en algunos medios, insinuar que los frailes inventaron la aparición para convencer a los indígenas y que se convirtieran. Y yo lo que respondo es que los frailes eran culturalmente incapaces de inventar algo así. Vean, vamos a leer un párrafo del Nican Mopowa y vamos a ver la importancia que se da a los cantos. Era sábado, muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos. Se está hablando de San Juan Diego. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro. Sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del coyotoltl y el del tzinican y al de otros pájaros finos. Esta insistencia en los cantos, tanta descripción, no es propia de un español. Los españoles consideraban el canto como un accesorio en el culto, no era parte integral del culto, incluso era parte también dentro de la cultura cristiana española, la meditación en silencio y el culto en silencio. El canto era importante, sí, bonito también, artístico si quieres, pero no era divino por sí mismo. Para los indígenas sí lo era. Flor y canto significan unas vías de acceso a Dios para los indígenas. El hecho de que Juan Diego oyera cantos ya por sí mismo indica algo relacionado con la divinidad. Las señales, recordemos cuál es la señal que manda la Virgen al obispo Zumárraga. Flores. Algunos dicen rosas de Castilla, no se sabe si eran rosas de Castilla, el Nican Mopowa solo dice flores. Flores que se ha especulado que pudieron ser distintas. Ahora, ¿por qué serían las flores una señal para el obispo? Realmente, hasta cierto punto se pregunta uno, ¿qué les vio de impresionantes a las flores? En realidad, lo que llamó más la atención del obispo, pienso yo, fue la imagen. Una imagen mariana ante la cual él se hinca, ante la cual él se despierta su veneración,
Pero esto es lógico en un cristiano, descubrirse y venerar a la Virgen María. Mientras que las flores, pues no recibieron mucha atención, según parece. Realmente si hubieran sido milagrosas y el obispo las hubiera reconocido como tales, habría algún indicio de que se intentaron conservar. Y sin embargo no lo hay. Son las preguntas que mucha gente hace, ¿no? ¿Y dónde quedaron las flores? Sí. No, las flores, hay quien ha tratado de estudiar el asunto, pero no se sabe qué pasó con ellas. Se especula que estuvieron en el altar de la capilla de la ermita del Tepeyac, pero ni siquiera esto es seguro, y en todo caso no se sabe nada sobre qué pasó con ellas. Además, perdón, como materia orgánica, pues lo lógico era que se descompusieran, ¿no? Que se degradaran, claro, como cualquier materia orgánica a través del tiempo. Pero otra cosa, algo interesante en cuanto a la tradición, cuando se dice rosas de Castilla, es muy probable que no hayan sido rosas de Castilla, pero se manifestaba una flor que no era de ahí, no era propia de ahí, ¿no? O sea, primero, lo extraño que es en diciembre, en épocas de heladas, en donde no hay agua, por lo menos en la punta del cerro donde se encontraron, donde se dice que ahí se cortaron, no había agua, y aunque hubiera agua, bueno, en la parte baja era salitrosa, no eran propias para el crecimiento de plantas, ¿no? Bien, entonces lo que sí estamos encontrando es que eran flores extrañas, ¿no? Flores. El hecho de que fueran flores ya era un mensaje, pero no tanto para los españoles como para los indígenas. Los indígenas encontrarían naturalísimo, casi obligado, que Dios diera una señal, que Dios se manifestara mediante la flor y el canto. Y eso es lo que pasa en el Tepeyac. Brotan las flores. ¿En dónde brotan? En la cuna de su tierra, en el cerro del Tepeyac, que había estado dedicado a la diosa Tonantzin, la diosa Coatlicue, la madre de sus dioses. Era una especie de una simbólica aceptación de su pasado. Por supuesto, ahora se da la autoridad al obispo. Recordemos que la señal se le manda a él. La Virgen manda su señal al obispo. Esta imagen va a ser custodiada por la iglesia cristiana. Entonces, he ahí el mensaje para los indígenas. La verdad, la señora del cielo, que viene como embajadora de Ometeotl, manda su mensaje y con esto reconoce la autoridad del obispo cristiano, pero al mismo tiempo, al hacer brotar las flores en la tierra de ellos, y al estar rodeada ahí por los cantos divinos que escucha Juan Diego, pues realmente está dándoles un verdadero homenaje a los indígenas y a su tierra, a la cuna de su raza y de sus ideas. Y esto obviamente a los indígenas les impacta. Desde nuestra óptica moderna podemos decir, bueno, los cantos pues sí muy bonitos, pero las flores sí muy bonitas, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué esto cambió a los indígenas? ¿Por qué tenía que haberlos cambiado? Y yo hago esta pregunta a los que dicen que los frailes lo inventaron. Explican, si los frailes inventaron esto, ¿por qué las flores y los cantos? Que los españoles no consideraban las flores y los cantos cosas impresionantes, cosas tan valiosas. Los indígenas sí. Y los frailes no lo entendían, ni lo entendieron nunca. Hasta siglos después se ha descubierto este gran aprecio de los indígenas por estos aspectos de nuestra naturaleza, las flores y los cantos, y la importancia que le daban en su relación con Dios. Pero los frailes no lo entendían, ni notamos que lo hayan entendido en sus escritos, nunca. Y bueno, y en ese antecedente que ya comentabas, de que los frailes y en general los españoles querían borrar todo vestigio de religión anterior, para los frailes, en gran medida esta imagen era un sincretismo, era algo que para ellos resultaba sospechoso y se opusieron a ello. Por eso, en gran medida, el silencio de estos primeros frailes acerca de Guadalupe, ¿no? Y otra vez resulta ilógico que si ellos consideran a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ese sincretismo, que ellos mismos lo hayan inventado y lo hayan dado, ¿no? Pero vamos a hacer un paréntesis, otra vez vamos a unos mensajes y regresamos en un momento más. Recuerden, llámenos y se podrán llevar en el siguiente segmento. Vamos a rifar el Nican Mopogua. Recuerden, Nican Mopogua en náhuatl quiere decir aquí se narra, es el documento de la narración de las apariciones de la Virgen en CD. Entonces llámenos al 273-3301 o 273-3302 y se podrá llevar este CD. Regresamos en un momento más. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde
Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos regresando a su programa Guadalupe Hoy y estamos rifando el CD del Nican Mopogua. Estamos esperando, creo que está llegando alguna llamada más, pero para hacer el sorteo y que se pueda llevar a alguien este CD, comentamos rápidamente algo de lo que estábamos diciendo en un momento, ¿no? Este hecho de que Juan Diego se presente. No sé si ustedes hayan ido al Tepeyac. Hoy está precioso. En el cerrito ustedes encuentran pasto, flores, porque hay riego artificial. Pero yo todavía no estoy muy viejo, pero sí me tocó ver ese sitio sin riego. Y ciertamente en diciembre estaba totalmente desolado, sin vegetación. Ustedes pueden ir todavía, y atrás del Tepeyac hay algunos cerros que en diciembre se encuentran, sí, algunos arbustos secos, son de hoja caducifolias, pareciera que están secos, pero han tirado la hoja. No hay precisamente plantas verdes en ese momento, las heladas secan todo, parece que está desierto en los cerros del alrededor. Ese era el medio que existía en ese momento. Pero cuando Juan Diego pasa por ahí y recibe estos mensajes, el ver pues más luz, el escuchar estos cantos, se dice, él mismo se hace una pregunta, dice, pero por ventura soy digno, yo soy merecedor de lo que escucho. Dice, ¿no estaré soñando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? Dice, ¿acaso allá donde dejaron dicho los ancianos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, otra vez la importancia de las flores, ¿no? En la tierra del maíz, la importancia también del maíz, del grano, recordemos la base de la alimentación de nosotros todavía, ¿no? Pero más aún de nuestros indígenas, de nuestra carne, de nuestro sustento, ¿acaso en la tierra celestial? Esto ya es algo grandioso, está imaginando el paraíso que es una probada en la tierra, ¿no? de lo que está por venir, que coincide con ese mensaje que le dieron los ancianos, ¿no? a Juan Diego. El esperar algo más después de esta vida, y es algo que coincide en la cosmovisión nativa y el cristianismo, ¿no? El esperar una vida mejor posteriormente. Y esto nos da pues una idea de lo que debió escuchar y de lo que debió ver Juan Diego para relacionarlo con algo como el paraíso, como con la tierra celestial. A mí me parecería muy extraño que los frailes, queriendo inventar esto, metieran ahí referencias paganas como esa tierra de los antepasados, tierra del maíz de los antiguos. Hay demasiadas cosas indígenas, demasiados aspectos de la cosmovisión indígena en el Nican Mopogua, como para pensar que los frailes lo inventaron, o que siquiera los frailes imaginarían algo así. Realmente no, ningún elemento. Conforme avanzamos en el Nican Mopogua nos encontramos la manera de hablar de los indígenas, y un aspecto muy importante en todo el Nican Mopogua es la evangelización y este acercamiento entre españoles e indígenas. Esta misión de construir el templo que se le encarga al obispo es una misión que están llevando a cabo un laico recién converso, un indígena recién converso y una mujer. Sí, la Santísima Virgen María, pero aún así una mujer. Cuando en la mentalidad española y más que nada en la de los frailes, los que tienen la comisión de llevar el evangelio son los varones consagrados. Ni los laicos ni las mujeres. Y aquí es una mujer y un laico el que hacen esta obra evangelizadora. Esto ya lleva una ventaja, un adelanto a la mentalidad de aquella época. Un cambio, claro. Un cambio, por supuesto, y por sí mismo indica diferencia con respecto a la cultura española. Es algo verdaderamente impresionante para mí. Pues queridos amigos, el tema, como ven, da para mucho. El siguiente programa vamos a continuar hablando de Nican Mopogua. Hoy quisiera agradecer en este momento a quienes nos han llamado: José María Villa, Raquel González, la señora Enriqueta Vázquez, Estela Rogerio Vázquez, Guadalupe Benítez, el señor Odilón Sánchez Flores, a Antonio Pedrosa, María de los Mercedes Morgado, a Alicia Castro,
a Ramiro Flores, a Eva García Romero, a Francisco Ibargüen Hernández, María Luisa Burgo de la Cruz, la señora Yolanda García, a Olga Rodríguez Ramírez, a José Luis Solís Pastrana, Rafael Ceja Carmona, Lucila Morán, a Evaristo Telles, a María Teresa Hernández y María del Carmen Roldán, y nos están llegando más, Cristina Pérez Barbosa, Rubén Galindo, nuestro amigo Carlos Salinas y María de Lourdes Bautista. Pero, ¿qué creen? Hemos hecho, bueno, ya el sorteo en este momento y el premio se lo lleva nuestra amiga Estela Rugerio Vázquez. Ella nos escucha en Loma Bella y puede pasar por el CD cualquier día de la semana de 9 a 2 y de 4 a 8 en el domicilio que le voy a decir es 9 Poniente 1517. Repito, a nuestra amiga Estela Rugerio se puede pasar por el CD de lunes a viernes de 9 a 2 o de 4 a 8 a la 9 Poniente 1517. Y antes de despedir el programa, y bueno, ya agradeciendo a Giovanni, nuestro amigo Giovanni en los controles, a Giovanna Olmos en el teléfono y nuestro amigo, compañero, comentarista Jesús Hernández, miren, quisiera comentarles una pequeña historia. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué hablamos de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué hablamos de todos estos aspectos históricos? Y rápidamente una historia. Dicen que una gallina puso sus huevos para empollar y ya poniendo todos sus huevos encuentra que otra ave frente a ella baja y pone ahí delante de ella un huevo. Pues ella le siente pesar por ese huevo y lo acerca con su piquito, lo acerca a su nido y lo empolla también. Al término del tiempo de la empollación nacen los pollitos y esa otra ave y empiezan todos a caminar y a picar. Pero esa otra ave empieza a comportarse como pollo, hasta que la gallina se da cuenta que ese no es el mismo y lo llama a la otra ave y dice, mira, ¿por qué te comportas así? Y le dice esta otra ave, que es un aguilucho, es un hijo de un águila. Le dice pues es lo que yo veo que hacen los otros. Y le dice la gallina, mira, tú no eres como los otros, tú naciste de un ave que tiene unas alas grandes, que se remonta a las alturas y que no come del piso, que no se arrastra, que caza para comer. Tú no eres de lo mismo, tú eres algo diferente. ¿Por qué digo esto? Si no conocemos nuestra historia, si no sabemos de dónde venimos, podemos comportarnos como aquella águila que se comportaba como pollo. Diríamos peor. Teniendo alas para águila, pudiendo volar, podemos arrastrarnos. Y creo, querido auditorio, que nos está pasando algo así. Estamos hechos para algo grande. A todos aquellos que se dedican a la delincuencia o que tienen la tentación de delinquir, no estamos hechos para eso. Estamos hechos para algo grande, para hacer de nuestra patria algo grandioso. Estamos hechos también para trascender. Y con esta reflexión quisiera terminar. Este programa quiere contribuir a que afiancemos nuestra identidad como seres humanos en primer lugar, y como católicos, como hijos de esta gran historia que tenemos. Y pues terminamos, gracias otra vez a todos, nos vemos, primero Dios, dentro de 8 días, y quisiera terminar con la jaculatoria aquella que alguna vez dijimos, Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria, conserva nuestra fe. Regresamos. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Guadalupe Hoy.